Queridos miembros de la Iglesia Chonon, ¿cómo están? Soy Songyong Chon, soy presidente internacional de la Federación de Familias. Hoy, en un Domingo Santo tan significativo, me siento muy feliz de poder compartir un mensaje y un informe sobre nuestra gira mundial ante las familias bendecidas de la Iglesia Chonon, a quienes respeto y quiero entrañablemente. El título es: si tomamos algo con seriedad, seguro que se hará realidad. La Madre Verdadera pronunció las siguientes palabras en la dedicación de la sede santuario Chonung Chonel. Hanuel Pomonim, reciba la gloria y regocíjese con nosotros. Estamos inmensamente agradecidos. Estamos profundamente agradecidos por poder dedicar este hermoso templo sagrado. Es seguro que la gente de esta nación y del mundo llegará a saber que usted está siempre con nosotros. Lo amamos. Gracias. Hanuel Pomonim Manse. Queridos miembros de la Iglesia Chonon, ha habido muchos profetas que han recibido revelaciones de esta ciudad, de Sorak, en el condado de Gapyeong, de que es la capital del cielo. Algunas religiones la han designado como sede de su templo principal o como lugar sagrado, incluso hoy en día. Sorak es un lugar donde se ofrece mucha devoción. Cuando los padres verdaderos en los años 60 encontraron la tierra santa de Chonpyon, el Padre verdadero bendijo este lugar santo con las siguientes palabras: esta tierra de Chonpyon debe convertirse en la patria del mundo y la patria del corazón para toda la humanidad. Fue con mucha devoción y entrega que los padres verdaderos construyeron el centro de entrenamiento de Chonpyon y el Chonjong-gung. Tras el desarrollo del complejo Chonwon, donde se encuentra el Pongyangwon, el sepulcro del Padre, el 7 de mayo la Madre Verdadera dedicó el Chonwon-gung, que representa la culminación de la providencia del cielo y la providencia de la restauración. Chonwon-gung es el templo de los templos, donde Dios y los padres verdaderos se manifiestan y moran. Desde una perspectiva vertical, es el lugar donde se unen Dios, los padres verdaderos y todas las familias bendecidas. Desde una perspectiva horizontal, es un lugar sagrado que conecta a todas las personas del mundo bajo la Federación de Familias como hermanos y hermanas. En el futuro, el Chonwon-gung será un centro para educar a la gente sobre el noble trabajo que los padres verdaderos llevaron a cabo a lo largo de sus vidas y sobre la cultura del corazón. En medio de la asombrosa obra de Dios, esta se convertirá en la patria de nuestros corazones, donde toda la humanidad vendrá a reverenciar al Creador y elevarle alabanzas. A través de las 14 obras de arte Chonil Songhwa del santuario Chonil, el Chonwon-gung servirá como lugar de testimonio, a través del cual los visitantes de todo el mundo obtendrán una comprensión completa de Dios y de los padres verdaderos. El santuario sagrado será un lugar donde la gente se sentirá profundamente conmovida, llegará al arrepentimiento y experimentará un cambio de corazón, como resultado del corazón y el amor de Dios y de las enseñanzas y la voluntad de los padres verdaderos. La dedicación del santuario Chonung Chonil es una proyección de la sacrificada vida de la Madre, en la que ha abrazado al mundo con un corazón tan desesperado como si buscara un pequeño alfiler en medio del desierto. Finalmente, sobre la base del arduo trabajo y la devoción que la Madre Verdadera ha invertido a lo largo de su vida para que nos encontremos con Dios, Padre y Madre original que la humanidad perdió, y hacer realidad un mundo de paz permanente, se ha inaugurado una nueva era en la que Dios puede establecerse firmemente en el mundo terrenal. Una era que hemos anhelado con tanto fervor. Queridos miembros, extendamos nuestra profunda gratitud y honremos a la Madre Verdadera con un estruendoso aplauso por esta asombrosa victoria. Respetados miembros de la Iglesia Chonon,
En respuesta a las instrucciones de la Madre Verdadera, visité Europa del 14 al 22 de junio. Y del 26 de junio al 9 de julio recorrí Sudamérica Celestial y Centroamérica Celestial. Esta gira tuvo el siguiente propósito. El primer objetivo de esta gira fue asegurar que cada región esté alineada con las directivas especiales de la Madre Verdadera y las estrategias y dirección que la sede internacional está siguiendo en nombre de la Madre. En primer lugar, era importante analizar detenidamente la situación de cada región y desarrollar una estrategia adaptada a ella y a sus naciones. Para ello, analizamos la situación actual de las iglesias y los pastores en cada región, y el número de miembros y participantes en los servicios dominicales en cada país. Además, para avanzar en una dirección unificada, quisimos promover activamente el registro de la Federación de Familias como orden religiosa. Comprobamos la situación en cada nación e identificamos y analizamos la situación de algunos países en los que dicho registro en sí era imposible, para poder considerar otras alternativas. El siguiente paso fue ayudar a cada región a desarrollar estrategias de misión. Conjuntamente con los líderes de campo, discutimos los desafíos a los que se enfrenta cada región, además de cómo lograr el crecimiento real de la Iglesia mediante el testimonio. Y seleccionamos los países que se enfrentarán al reto de lograr la restauración nacional y desarrollamos juntos estrategias de crecimiento. El segundo objetivo de esta gira fue desarrollar la capacidad de los futuros líderes e identificar a aquellos que son capaces de liderar a la próxima generación en la región. Es la mayor preocupación de la Madre Verdadera y es una agenda importante de esta gira mundial, nutrir a la nueva generación y encontrar líderes que puedan dirigir a la próxima generación. Por lo tanto, la Madre Verdadera dio instrucciones a que nos acompañe el presidente internacional de YSP, el señor Koji Matsuda, para que también participara en esta gira. La Madre también nos pidió que nos aseguráramos de que los programas diseñados para formar a los futuros líderes se llevaran a cabo con eficacia. Por lo tanto, discutimos estrategias para elevar a los futuros líderes. Con los líderes de cada región lo discutimos, ¿no? Y también nos reunimos con muchos líderes juveniles. El tercer objetivo de esta gira fue obtener la determinación de todas las familias bendecidas a unirse con Dios y los padres verdaderos en esta nueva era en la que Hanul Pumonim nos gobierna directamente a través del Chonongun y el Chonil. Además, esperamos inspirar a todos a comprometerse plenamente con el crecimiento real de la Iglesia a través del Espíritu y la verdad, para lograr finalmente la visión 2025, en ocasión de la victoriosa ceremonia de ingreso al Chonongun y la realización de la restauración nacional. También transmití el amor filial de la Madre Verdadera por el cielo a través de una explicación de las 14 obras de arte Chonil Songhua que registran la vida de los padres verdaderos. Esto animó a los miembros a decidirse a ampliar la esfera en la que Dios pueda moverse y obrar más libremente. Mientras recorríamos Europa y América Latina, vivimos muchos momentos realmente emocionantes, emotivos, inspiradores. Ver a los jóvenes líderes europeos recién nombrados trabajando diligentemente para superar los retos, los desafíos a los que se enfrentan, fue inspirador y fue esperanzador. Hay pureza de corazón y pasión entre los jóvenes presidentes nacionales de Europa. Un joven miembro ucraniano que huyó a Europa Occidental a causa de la guerra está realizando actividades de testimonio y, aunque vive como refugiado, ayuda a los miembros ucranianos. Y la presidenta de YSP de Oriente Medio, graduada de una prestigiosa universidad, informó que dio testimonio a 4 personas en el entorno que implica un país musulmán. Lo hizo manteniendo siempre una conexión espiritual con la Madre Verdadera. Recorrimos luego el Centro de Educación en Jardín, en Sudamérica, que será reformado y abierto en breve.
Centrados en la directiva de los padres verdaderos, un grupo de mesías nacionales japoneses lideró un proyecto pionero para desarrollar Leda, una tierra completamente estéril en Alto Paraguay. Esto fue sin ningún apoyo de la sede. Ahora han establecido un centro internacional de capacitación que puede albergar hasta 100 personas. Me conmovió escuchar su informe sobre cómo habían desarrollado el proyecto de la nada. Desarrollaron un criadero de pacú, un pez que le gustaba mucho al verdadero padre, y se han vuelto autosuficientes, independientes, gracias al proyecto de la cría de pacú. Siguen enseñando a la segunda generación. El compromiso y la pasión que mostraron los presidentes nacionales de Sudamérica fueron increíbles. En una reunión con los presidentes nacionales, les dije que la Madre Verdadera me había pedido que, durante esta gira mundial, buscara países que pudieran ser restaurados. También les informé que la Madre Verdadera tiene la intención de visitar cualquier país que sea capaz de multiplicar por 10 los resultados del testimonio y lograr la restauración nacional. Les pregunté si había países interesados en aceptar ese desafío. Entonces, quien primero se levantó fue el presidente nacional de Argentina, Carlos Vargas, y dijo: vivir contemporáneos a nuestra Madre Verdadera es un milagro. Argentina ha recuperado recientemente el Castillo de Lobos tras ganar disputas legales en medio de las actividades mundiales de los Padres Verdaderos. Con los ingresos de alquiler que sostienen nuestra sede nacional, estamos activamente comprometidos en actividades de testimonio para los jóvenes, y las actividades de los embajadores de la paz de la UPAF también están dando buenos resultados. Al aumentar los resultados de testimonio 10 veces, queremos darle la bienvenida y asistir a la Madre Verdadera en Argentina. A continuación, Alejandro Betancourt, presidente nacional de Colombia, tomó la palabra para expresar su compromiso diciendo: Colombia apoyó a Corea como uno de los 16 países que acudieron en su ayuda durante la Guerra de Corea hace 70 años. Quiero hacer de Colombia un país ejemplar en términos de crecimiento sustancial de la Iglesia. Le agradecería que seleccionara a Colombia como país con potencial para la restauración nacional. Entonces, el reverendo Koichi Sasaki, presidente de la Federación de Familias de Brasil, saltó de repente y dijo: Brasil es una nación donde los padres verdaderos invirtieron su sangre, sudor y lágrimas. Estoy de pie porque tenemos que heredar el espíritu y el amor que los padres verdaderos nos dieron. También dijo: no tenemos otra opción, sabiendo la devoción que los padres verdaderos han dedicado a Brasil. Debe ser la primera nación en ser restaurada en Sudamérica, y utilizaremos todas las inversiones materiales y humanas en línea con la fortuna celestial para lograr la restauración nacional. Todo el mundo mostró su apoyo y acuerdo a través de una gran ronda de aplausos. Con esto se decidieron 3 naciones, y los líderes nacionales de Bolivia y Perú se pusieron de pie también y dijeron: Gilda de Bolivia y Omar de Perú dijeron que les gustaría asumir el desafío y crear un fundamento para darle la bienvenida a la Madre Verdadera, y le agradecieron a Dios por esta oportunidad. Y yo le agradecí a Dios por todos ellos. Todavía hay muchos desafíos que en Sudamérica, pero hay esperanza real allí. Así como Jardín se ha renovado y va a reabrir, Sudamérica Celestial sueña con un nuevo salto hacia adelante. La región está viva, está soñando, está avanzando, se está moviendo. Me alegró mucho ver a los miembros tan llenos de vida y activos, con la firme esperanza de que pueden lograr el crecimiento de la Iglesia y la restauración nacional. Sobre todo, Sudamérica está viva con una pasión por dar testimonio. El testimonio está empezando a dar resultados, sobre todo el testimonio 1 a 1,
y el sistema de los grupos de hogar y el sistema de testimonio a través de las familias Chombo. Están movilizando todo y están cosechando los frutos. El presidente regional Kim Dong-woo dijo: todo esto es posible porque la Madre Verdadera ha resuelto los desafíos legales y la Madre Verdadera es la raíz del milagro aquí. Ese fue su firme testimonio. Gracias. También destacan las actividades de los graduados de la Academia UPA y de los líderes juveniles de YSP. Dokwa Mirabal, presidente de YSP Perú, dijo que cuando asumió su misión por primera vez, no había miembros activos de la segunda generación, pero dando testimonio, fue capaz de hacer 2 centros de CAR con 15 jóvenes dedicados a tiempo completo como miembros internos. Y cuando visitó Corea el año pasado, escuchó a la Madre Verdadera decir que necesitamos restaurar las naciones. Y cuando oró fervientemente en el Chonsimon, recibió una revelación para trabajar con su gobierno, con el gobierno del Perú. Y cuando regresó a Perú, sorprendentemente recibió una carta oficial del gobierno peruano que ellos patrocinarían las actividades de YSP por todo un año. Ahora están trabajando con la cooperación del gobierno. El viceministro de Justicia se puso en contacto con YSP y pidió que dieran conferencias en las universidades. Informó que se están produciendo milagros, grandes y pequeños, y expresó su objetivo de convertir a Perú en una potencia mundial de la juventud, cosa que me alegró mucho. Unos 70 jóvenes de la segunda generación, miembros de YSP del continente, se están dedicando durante un año a recibir formación, capacitación, a dar testimonio y trabajar para preservar el medio ambiente del río Amazonas, además de recibir guía interna sobre la vida de fe. Así me sentí muy orgulloso y feliz de ver a los jóvenes que asistieron a la Asamblea General de YSP, a la que asistieron cientos de miembros jóvenes, aspirando, comprometidos a ser los líderes mundiales del mañana. Estoy orgulloso de ellos. Y fuimos a Centroamérica. Allí está en Belice una misionera que ejerce la presidencia nacional, Junko Yanai. Es una de las misioneras japonesas que recorrieron, que fueron a 33 países de Centro y Sudamérica en el 96. Su familia perdió a su tercer hijo durante un robo, durante su obra misionera, algo que la madre mencionó en sus memorias. Pero la señora Yanai aún no ha cambiado de corazón y junto con su marido sigue recorriendo firme, sin cambiar su corazón, transitando el camino de la misión pública. Remy Topier, presidente nacional de Santa Lucía, es también el Mesías nacional de ese país, nacido en Francia. Desde que fue nombrado Mesías nacional en 1996 hasta ahora, ha sido perseguido y expulsado del país en 2 ocasiones mientras realizaba su labor misionera en ese país cristiano. Pero sin desanimarse, continuó con su labor misionera y ahora es ciudadano naturalizado de su país de misión del que es el líder nacional. Recibe la confianza del pueblo de Lucía y está dedicándose con diligencia a su misión. La Mesías nacional japonesa en Costa Rica, Yoko Miwadachi, es una mujer, una hermana muy valiosa que lleva 27 años trabajando como misionera allí desde que fue nombrada Mesías nacional. Me informaron de que su marido, Akira, se enfermó mucho el año pasado, pero siguió
lo que los verdaderos padres le instruyeron a los mesías nacionales. Debían enterrar sus huesos en el país de misión. Así no regresó a Japón, sino que mantuvo su misión hasta que ascendió al mundo espiritual. Y ella aún reza con gratitud a Dios por tanta bendición. Recientemente la Madre Verdadera hizo grandes elogios a ellos e instruyó a nuestras oficinas a identificar e informar acerca de aquellos misioneros que han estado caminando firmemente por la senda del servicio público desde 1975. Ha habido muchos misioneros que, solo siguiendo las instrucciones de los padres, dedicaron toda su vida en un país en el que nunca habían estado antes. Y muchos líderes no detuvieron su trabajo, incluso cuando, debido a cuestiones políticas en su nación de misión, sus vidas corrían peligro. De este modo, al ver a los líderes y miembros de todo el mundo haciendo todo lo posible en circunstancias difíciles por el bien de la providencia de Dios, expresé mi sincera gratitud en la vigilia de oración en el Chonshimon. Espero que el corazón leal de esas personas tan fieles también se manifieste aquí en esta iglesia Chonwon. Durante esta gira mundial, muchos líderes de las regiones comentaron que la sede internacional parece haber cambiado mucho. Fue una oportunidad para crear empatía con los líderes en las misiones, escuchando sus opiniones y lo que ellos esperan de la sede internacional, y mantener conversaciones serias con ellos, en lugar de limitarse a recibir órdenes, instrucciones a la distancia. En particular, la profesora Muñoná, jefa del primer secretariado, participó online y escuchó las opiniones de los líderes de toda la región y luego pronunció un breve discurso transmitiendo el corazón y el amor de la Madre Verdadera, expresando su gratitud a la Madre por establecer un sistema nuevo y diferente. Desde el pasado 9 de mayo, cuando la Madre implementó la reestructuración de nuestra institución. Todos están muy agradecidos por ello. Queridos miembros de la Iglesia Chonwon, hoy he venido aquí trayendo en mente las palabras de la primera carta de Corintios 1:27. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. No podía quitarme estas palabras de la cabeza. Hace 40 años, cuando yo era un joven común, como cualquier otro miembro, siendo líder de un centro de CARP y sin saber nada en particular, tuve la gracia y el honor de conocer a los padres verdaderos. Fue por primera vez en persona en una cena de líderes de CARP. Recuerdo que en aquel momento me impresionó y conmovió mucho el testimonio del presidente de la iglesia japonesa, Osami Kuboki. Me conmovió su vida, abandonando el honor y la posición de ser uno de los líderes de mayor prestigio y confianza de una gran orden religiosa para recorrer el camino de la voluntad de Dios. Después de aquello, el deseo de mi corazón fue convertirme en misionero. Su testimonio cambió mi vida. El cielo me concedió mi deseo de convertirme en misionero en el extranjero. Poco después de recibir la bendición, recibí la dirección de los padres verdaderos de ir en misión
a Kenia, África Oriental, donde comencé mi trabajo en el exterior. Dios le dio a mi esposa la responsabilidad de sostener económicamente a nuestra familia y criar a nuestros hijos. Y a mí me permitió trabajar constantemente como misionero. El cielo me quitó el miedo del corazón y me puso en el sendero misionero en el que solo debía mirar hacia adelante. En aquella época recuerdo que lo viví con gran entusiasmo y seriedad. Al recordar esos años de trabajo misionero en Kenia y luego en otros 14 países de Oceanía, como Nueva Zelanda, Australia, las Islas Salomón, Fiji, Samoa, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas Marshall, Palau y Micronesia, me doy cuenta de que siempre sentí conmigo la presencia de Dios durante todos esos años. En 2003, los padres me pidieron inesperadamente para mí que sea líder continental para Europa. Antes de iniciar mi misión, entonces analicé la situación de Europa en esa época. Y cuando visité Europa, entonces me di cuenta de lo ardientes y apasionados que eran los sueños, el anhelo, el deseo de nuestros hermanos y hermanas allí. Lo primero en sus mentes era la resolución final de la prohibición de larga data que bloqueaba la entrada del padre al Reino Unido. Debido a que el gobierno británico le prohibió la entrada al padre, no podía visitar el Reino Unido. Ante tales circunstancias, todos nuestros miembros europeos reunieron sus más fervientes sueños y deseos de abrir el camino para recibir al Padre en su país, en Inglaterra. Se unieron en devoción absoluta, en oración y otras condiciones para superar esa situación. Como resultado, el cielo pudo obrar y finalmente pudimos obtener una sentencia victoriosa del Tribunal Supremo, anulando la prohibición que existía desde hacía mucho tiempo. Inmediatamente después, el Ministerio del Interior británico anunció la concesión del permiso para que el reverendo Son Myung-moon entrara en el país. Imagínense ustedes, miembros de la Iglesia Chonon, la alegría que sintieron nuestros miembros ese día. Yo jamás podré olvidarlo. Hasta el Mesías Nacional había sentido que ya no había esperanza de que eso se lograse. Ni el Mesías Nacional, ni un montón de hermanos mayores creían que fuera posible, que era inútil hacer más esfuerzos de los ya hechos. Pero el deseo fervoroso, profundo de los miembros europeos, de todos los miembros europeos, de que eso se logre, de que no termine en un sueño eso, sino que ese sueño se haga realidad, y unidos a las palabras de los padres verdaderos, haciendo una condición especial de oración, finalmente el sueño se cumplió. Pudieron verlo sustanciado. El 25 de octubre de 2005, día en que recibimos la noticia de la victoria, yo estaba en Rumania con los padres verdaderos, a punto de dirigir el acto inaugural de la UPF. Cuando el padre escuchó estas buenas noticias, se levantó de un salto y dijo: ¿en serio? Vayamos a Inglaterra de inmediato. Prepárense para una reunión allí. La escena en la que el padre pronunció esas palabras todavía sigue en mis retinas. Finalmente los padres verdaderos pudieron visitar Inglaterra después de 27 años. El padre dijo: venir a Inglaterra fue más difícil que ir al reino de Dios. Estaba tan feliz. Luego todos escuchamos cómo los padres verdaderos hacían una declaración. Nos dimos cuenta de cuánto el padre estaba anhelando venir a Inglaterra.
Y así como les decía, hizo una declaración y nuestros hermanos europeos jamás podrán olvidar la emoción de ese día. Y había otra ferviente esperanza, otro anhelo de los miembros europeos, profundo anhelo, haciendo un mal uso deliberado de la ley del convenio de Schengen promulgada en 1995 para impedir la entrada de delincuentes en los países de la Unión Europea. Se añadió el nombre del padre a la lista negra de Schengen y la prohibición de entrada a las 16 naciones de la Unión Europea debía aplicarse sin falta, porque todos estaban unidos a esta ley. Y nosotros dijimos, resolvamos esto. Esa era la esperanza, el anhelo de los miembros, resolver esta situación. En aquel tiempo los padres verdaderos tenían bloqueada la entrada a los 16 países de la Unión Europea debido al acuerdo de Schengen que cubría la Europa Occidental, como dijimos, y por esa ley el padre tuvo que sufrir el ser detenido durante más de 7 horas en la oficina de inmigración del aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia. Una escala en el camino a presidir una conferencia en Madrid, España. Imagínense un trato tan irrespetuoso. Europa en ese momento estaba providencialmente oscura, cuando al Mesías del segundo advenimiento no se le permitió entrar debido a la presión de cristianos ultraconservadores unidos a comunistas de izquierda, que afirmaban que la entrada del reverendo Moon provocaría desorden social. El día en que el Ministerio del Interior del Reino Unido anunció la política de conceder al Padre verdadero permiso para entrar en el Reino Unido y se informó ampliamente en los medios de comunicación, la Madre verdadera estaba encantada, estaba feliz. Me dijo, presidente Song, ¿recuerdas cuando dije derribemos Schengen de una vez? Pongámoslo patas arriba. Gracias a esas palabras de la Madre, den vuelta a este Schengen de una vez. Recuerdo que todos los miembros de la familia europea se dedicaron al unísono, con un corazón sincero, para dar la bienvenida a los padres verdaderos en Europa. A lo largo de 27 condiciones de 40 días de máxima devoción, la Madre se dedicó de lleno a romper la barrera Schengen. Y finalmente, empoderados por las palabras de la Madre verdadera, así obtuvimos la victoria, anulando todas las sentencias anteriores con la sorprendente decisión final del Tribunal Supremo Federal de la Alemania. Todo se cumplió tal cual el deseo de la Madre verdadera. En 2007, tras obtener la victoria final a través de una batalla legal de 12 años de duración, la administración de Merkel aceptó la sentencia final del Tribunal Supremo y aprobó el ingreso del padre. A partir de entonces estuvieron libres de venir y de ir a visitar Europa en cualquier momento. Fue el momento histórico de la liberación de Europa, cuando informé a los padres verdaderos y les mostré el veredicto victorioso de Schengen. Los padres verdaderos finalmente habían ganado y Europa fue liberada gracias a la fortuna celestial. Gracias, gracias, decían los padres. No puedo olvidar esa escena en la que los padres verdaderos estaban tan profundamente felices. No era el deseo fervoroso de una sola persona, sino el deseo de todos. Así, me di cuenta más que nunca que es Dios quien hará que las cosas sucedan si nos unimos todos con un fervoroso deseo, con toda seriedad. Gracias a la victoria de Schengen, los padres verdaderos pudieron entrar libremente en todos los países europeos. Después de esa victoria, los padres verdaderos visitaron Francia, Mónaco y Alemania en 2009. Además, la Copa del Rey de la Paz se celebró en Sevilla, España, directamente bajo la supervisión de los padres verdaderos. 2011 fue el año anterior a la ascensión del padre verdadero. Los miembros de Europa compartieron el momento histórico de gloria cuando celebraron la Asamblea Cósmica para el establecimiento de los padres verdaderos como encarnación de la palabra de Dios. En 8 naciones
providencialmente importantes de Europa, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, España, Noruega, Grecia y Turquía, todos estaban tan entusiasmados y tan emocionados. Nunca olvidaré aquella escena de alegría y lágrimas. Si no se hubiera obtenido la victoria de Schengen, los padres no habrían podido visitar los países provinciales de Europa ni proclamar la encarnación de la palabra de Dios. En particular, el día en que el sueño incumplido de Jesús de entrar en el Senado romano y proclamar la palabra pudo finalmente cumplirse cuando los padres verdaderos pronunciaron majestuosamente la palabra de Dios durante 3 horas en el salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Ese fue un día histórico en el que las esperanzas y los sueños de Dios, los padres verdaderos y de todos los miembros se hicieron realidad. El sueño, porque era el mismo sueño para Dios, para los padres, para los miembros de Europa. Un día histórico realmente. Cuando terminó el evento, el Padre verdadero me preguntó. Era tarde de noche. Me habló y me preguntó 3 veces, ¿cómo te llamas? Él sabía, evidentemente, cómo me llamaba yo. Te pregunto cuál es tu nombre. 3 veces me lo preguntó. Sabiendo que soy Song Yong-chol. Y me dijo, no, tu nombre es Song Yong-chol. Aún recuerdo vívidamente cómo el Padre me bendijo bautizándome con un nuevo nombre. Un sueño no debe acabar como un sueño. Tiene que cumplirse. No hay nada que no puedes conseguir si inviertes tu máxima devoción, tu sinceridad. Esas fueron las palabras del Padre. Queridos miembros de la Iglesia Chonol, el camino que he recorrido es demasiado insuficiente para hablar de él delante de los mayores que han estado frente a la providencia. Superando, quiero decir, tener que hablar de mí delante de tantos hermanos mayores que sacrificaron, pero lo que he guardado en lo profundo de mi corazón mientras transitaba este camino de la voluntad de Dios y mi deseo misionero es ese versículo. Dios elige a los necios para avergonzar a los sabios y elige a los débiles para avergonzar a los fuertes. Por eso, no tengo más remedio que confesar hoy ante ustedes que sigo siendo necio, sigo siendo necio, sigo siendo débil y carente en muchos aspectos. Al asumir estas enormes responsabilidades que se me han encomendado, soy plenamente consciente de que me quedo corto. No es porque yo tenga alguna capacidad. Por lo tanto, con una actitud más humilde, siempre pensaré en cuál es la voluntad del cielo para que se me haya nombrado presidente internacional y pastor principal de esta iglesia Chonon aquí en Sorat, donde vive la Madre verdadera. Estaré siempre junto a ustedes, pensando en la misión que debo cumplir sin falta en estos tiempos, junto a ustedes. No seré un líder que imponga mis pensamientos, haciendo valer mi posición, sino que saldremos victoriosos en la visión 2027, ahora 2025, juntos, a través del servicio, la comunicación, la armonía y la cooperación. Ese es mi sentimiento. Queridos miembros de la Iglesia Chonon, si realmente desean algo con fervor, sucederá. Si rezan por ello con fervor y actúan con un corazón sincero, se hará realidad. Lo he vuelto a confirmar con la gira mundial de conferencias que estamos llevando a cabo. La cuestión es si nuestros corazones están llenos de seriedad. Al observar a nuestros hermanos y hermanas que reciben el llamado del cielo y dedican fielmente su vida, debemos preguntarnos si realmente yo mismo, si nosotros todos estamos viviendo con ese mismo corazón. La madre está verdaderamente desesperada en todo momento.
Ella solo vive con un corazón sincero cada día, buscando hacer realidad el ideal de Dios, sin poder dormir tranquilamente. Consciente del sueño de Hanul Pumonim, de encontrar a sus hijos e hijas perdidos, la Madre nos pide hoy también que demos testimonio y que logremos un crecimiento sustancial de la Iglesia, con el ferviente deseo de que la mitad de la población mundial llegue a conocer y asistir al Padre Celestial. La Madre ha preparado el fundamento para que podamos dar testimonio con convicción y dignidad y altura. Creo que el ferviente deseo de la Madre por la restauración de Sorak y Kapiong proviene de la seriedad misma de Dios. Y estoy seguro de que este sueño se hará realidad tan pronto como haya más hijos que estén en sintonía con ese corazón sincero y profundo. La Madre espera que todos nosotros seamos tan serios como Dios, tan serios como ella, y trabajemos en unidad para cumplir el sueño de Dios, el sueño de los padres, que es nuestro sueño. Para realizar nuestro sueño y salir victoriosos en la providencia, tenemos que entender, comprender el tiempo providencial actual. Así pues, con referencia a los recientes mensajes de la Madre Verdadera, me gustaría señalar que la era actual es, primero, la era de la asistencia sustancial. Segundo, la era de procurar la esencia original. Tercero, la era del corazón leal más allá de la piedad filial. Y cuarto, la era de presentar los resultados concretos de nuestro testimonio. En consonancia con estos 4 puntos a tener en cuenta en este tiempo, nuestra actitud debe tener también las 5 características siguientes. El primer aspecto de nuestra actitud es mantener nuestro centro. Eso significa llegar a ser completamente uno con los padres verdaderos que conducen la providencia en la era actual. El segundo aspecto de nuestra actitud es la espiritualidad. Debemos escuchar la voz de Dios donde quiera que lo asistamos. Debemos permitir que el Padre verdadero trabaje libremente y a través de nosotros para que movilice a los espíritus absolutamente buenos. Esta es también la razón por la que le debemos acompañar la providencia del Chon Shimon. El tercer aspecto de nuestra actitud es las relaciones. Necesitamos comunicarnos y compartir. El cuarto aspecto de nuestra actitud es crecimiento sustancial. La Madre ha estado hablando del crecimiento genuino de la Iglesia. Creo que el crecimiento real es tanto crecimiento cuantitativo como crecimiento cualitativo. O sea que tiene 2 caras. El crecimiento numérico, cuantitativo, es un aumento incuestionable del número de miembros de nuestra Iglesia. Pero el crecimiento cualitativo es algo diferente. Si alguien que solía asistir al servicio 1 vez al mes viene al servicio 2 veces al mes, eso es una duplicación cualitativa en términos de crecimiento. Si ofrendamos el doble de nuestro diezmo, eso es una duplicación cualitativa en términos de crecimiento. Si cada miembro de nuestra congregación está unido con el corazón de los padres verdaderos, si aumenta nuestra comprensión de la providencia, si se expande nuestro amor y el amor de la Iglesia, todo eso es crecimiento cualitativo. Necesitamos crecimiento cualitativo. Indefectiblemente lo necesitamos. En la Iglesia Chonon debemos perseguir el crecimiento cualitativo, además del cuantitativo. Solo así podremos avanzar hacia un auténtico crecimiento de la Iglesia a través de un verdadero éxito en el testimonio. El quinto y último aspecto de nuestra actitud es la sinceridad. Ser sinceros, genuinamente sinceros. Debemos hacer sentir a la gente que amamos de verdad a la ciudad de Sorak, al condado de Kapiong y a nuestra nación.
La gente tiene que sentirlo. Nuestra iglesia cambiará si avanzamos de verdad y con seriedad en estos 5 aspectos de actitud al tiempo que somos conscientes de los 4 puntos que mencioné antes sobre este tiempo providencial, querido miembro de la iglesia Chonon. Por último, me gustaría hablar de la inteligencia colectiva. Según cómo se ejerza o de cómo se ejerza, la inteligencia colectiva dependerá que se reúnan personas inteligentes y formen un grupo sensato. Personas inteligentes que se junten y formen un grupo insensato o que se reúnan personas corrientes y formen un grupo excelente. Es fácil partir una flecha por la mitad, pero no es tan fácil romper un manojo de flechas fuertemente atado. Ese es el gran poder de la inteligencia colectiva. Esta inteligencia colectiva los llevará lejos, muy lejos. En la primera línea de la providencia siempre vamos a encontrar desafíos y obstáculos hacia nuestro camino. Pero ¿cómo podemos superar esos obstáculos y desafíos? Podemos hacerlo precisamente mediante el poder de la inteligencia colectiva de la que estoy hablando. Espero que en el futuro la iglesia Chonon dé rienda suelta a su inteligencia colectiva mediante la comunicación sincera y el intercambio de ideas, de ida y vuelta, con espíritu de servicio y armonía, y que establezcan procesos transparentes y eficientes de tomas de decisiones y aprobación, en lugar de aferrarse a prácticas convencionales que están atadas a las leyes de la inercia. Eso espero de ustedes. Así pues, en el futuro la sede internacional seguirá comunicándose y compartiendo con las misiones en lugar de dar direcciones unilaterales. Nos aseguraremos de que los procesos contables sean transparentes para todas las operaciones y eventos de la organización. Organizaremos sistemáticamente los presupuestos, la línea de aprobación de ellos y las auditorías posteriores a la ejecución de todos los eventos y operaciones para aumentar la transparencia operativa y ser así una sede internacional y una federación de familias dignas de la confianza de los miembros. Y así debe ser en toda iglesia. Gracias. Queridos miembros de la iglesia Chonon, tenemos esperanza al ingresar en esta nueva era y ya no hay nada que temer. Tenemos esperanza. Tenemos a la hija unigénita, nuestra madre verdadera, quien es una con Dios. ¿A qué temer? Si nos unimos a la madre verdadera y oramos fervientemente y trabajamos diligentemente y nos unimos todos en inteligencia colectiva y una capacidad organizativa eficaz, entonces el crecimiento explosivo en el testimonio, el crecimiento sustancial de nuestra iglesia, la restauración del municipio de Sorak y del condado de Kapiong, y además el milagro de una Corea celestial unificada dejará de ser solo un sueño, sino que Sorak y Kapiong y la Corea unificada se harán realidad. Se manifestará como una realidad. ¿Ayú? Si todos trabajamos en unidad, orando fervientemente y dedicándonos a hacer realidad el sueño de Dios y los padres verdaderos, Dios seguramente hará que nuestros sueños y esperanzas fructifiquen aquí. Los pasos de la madre nunca vacilan en el camino de la providencia. ¿Por qué? Porque la madre sabe que cuando ella se enfrenta a dificultades, Dios está enfrentando dificultades aún mayores. Por eso debemos determinarnos hoy, ahora, con una determinación a toda costa. Debemos decidir no ser nunca jamás una carga para la madre, sino convertirnos en hijos e hijas maduros. Debemos asistir a Dios y a los padres verdaderos de manera sustancial y cumplir con nuestras responsabilidades a fin de crear
un orgulloso récord de crecimiento cualitativo y cuantitativo real. Una vez más, no seamos personas desleales que hacen que la madre verdadera se sienta sola, sino que seamos hijos e hijas filiales, patriotas leales del Cheonilgu. Demos informes de resultados que expresen alegría y victoria, y marchemos hacia la victoria de la visión 2025 que tanto desean ver Dios y los padres verdaderos. Hermanos y hermanas, si están de acuerdo, si pueden determinarse, les agradecería que honraran a los padres verdaderos con un fuerte aplauso.